veces me gusta acercarme a las personas porque la vida se revela de maneras increíbles, para poder zambullirme y poder descubrir cosas verdaderamente extraordinarias. Soy Rafael Campaña y esto es Un Mundo Extraordinario. Bienvenidas y bienvenidos una semana más a Un Mundo Extraordinario. Muchísimas gracias por estar ahí detrás, escuchando estos contenidos que nosotros cada semana procuramos que sean de mucha calidad. Traemos protagonistas extraordinarios que están cambiando el mundo con su manera de hacer, su manera de ver la vida. Y hoy vamos a hacer la segunda parte de esta entrevista con Yasmín Maestre. Ella es chef pastelera, es argentina, ubicada en Australia, con una gran trayectoria. Ya sabéis que ha trabajado para chefs que han ganado estrellas Michelin, y ella está ubicada en Australia con un proyecto también educativo en este sentido. Y vamos a ir directamente a Australia para hablar con ella, pero antes dar las gracias. Vuelvo a repetir, muchísimas gracias, muy agradecidos por estar ahí detrás, por suscribiros, por darle al like y esos comentarios magníficos que estáis haciendo cada semana. Conectamos directamente con Australia. Yasmín Maestre, muchísimas gracias nuevamente por entrar en el mundo extraordinario para revelarnos algunas anécdotas, algunos comentarios sobre el tema de la pastelería y la vida. Muchísimas gracias por estar aquí. Hola Rafa, gracias a vos por estar en este programa. Súper contenta, esperando este momento para poder compartir con vos y con todos un poquito más de la pastelería. Muchísimas gracias. Mira, quiero empezar haciéndote una pregunta un poco más personal, ¿no? Me gustaría saber, yo creo que es muy interesante que compartas, ¿qué cambió la pastelería? O sea, ¿qué ha cambiado en ti? El hecho de dedicarte al tema de la pastelería, ¿ha habido algunos cambios personales en ti? Sí, completamente. Yo creo que algo que se genera en la pastelería más a nivel profundo y que a mí me gustó mucho y que empecé a sentir a lo largo de los años, es el conectar con uno mismo, ¿no? A ver, algo que se genera y que a mí me gusta transmitir dando clases es que uno en la cocina tiene que estar súper concentrado en lo que hace. Bueno, yo cuando hago piezas artísticas,
en las que, bueno, tengo que estar cuidado antes de que se me caiga todo, estás tan concentrado con eso, un mindfulness, es un modo de meditar, porque puede pasar de todo alrededor, o cosas que hay, ¿no? Uno fuera del trabajo, pero el hecho de que tenés que estar muy atento y disfrutando, ¿no? El momento, cuando estoy tallando una pieza de chocolate o demás, es el hecho de conectar con el producto en el que te olvidas de todo. Y a mí eso fue algo que me genera el poder conectar conmigo misma, disfrutar del momento, porque soy una persona que piensa muchísimo y mi cabeza va a mil, y eso generó, y me gusta transmitirlo. Hay gente que en mis clases viene y que los ves que, ay, no me funciona, no me sale, y empiezan a estresar así, y que llega un momento en el que empiezan a conectar con eso y disfrutan de eso y se olvidaron de todo lo que pasa. Creo que eso es una de las cosas en la que empecé a desarrollar esa conexión con uno. También a nivel de disciplina, eh, creo que es algo en el que es, desarrollé, ¿no? El hecho de también el contacto con las personas, el observar, porque bueno, lo que a mí me lleva es que doy clases a diferentes estudiantes de diferentes partes del mundo, en el que tienen diferentes culturas, diferentes formas de comunicarse, y eso también genera en uno una observación diferente, una forma de comunicarte diferente, eh, conectar con todo eso. También, sí, creo que disciplina, el hecho de ir siempre, ¿no? En busca de querer aprender más, esas ganas, esa motivación por, ¿no? Por aprender cada día un poquito más, porque es algo tan grande la pastelería, bueno, mismo la cocina, ¿no? Y demás, es tan amplio en el que uno se puede ir convirtiendo, ¿no? Y aprendiendo diferentes cosas. Entonces es súper enriquecedor esta ocasión, porque hay millones de cosas para hacer. Entonces, estudiar en Francia, linkando un poco con lo que estás comentando, tú puedes hablar un poco de la educación que tú recibiste y que tú viste que existía en ese país, en ese contexto, comparada con otros países que tú has estado, en este caso Australia, pero has estado en otros, también Argentina. ¿Qué Sí, diferencia hay en general? y es muchísima, es algo en el que yo al principio en Francia pude estudiar a nivel privado y a nivel público. Mis primeros estudios fueron a nivel privados, en los que pude aprender, ¿no? Una cierta metodología, en la que no es solo te hago una receta, ¿no? Pastelería o cocina va más allá de eso, una receta te la puede dar cualquiera, pero la técnica, la forma, el por qué se genera esto, cómo arreglarlo si pasa algo, un problema. Hay mucha química detrás de lo que es pastelería y cocina y bueno, todo eso, ¿no? La tecnología, lo que hablamos se llama así, tecnología es la teoría de los ingredientes, el saber cómo balancear una receta, el saber qué sucede, qué si procesos. Eso falta mucho en, bueno, en Argentina y en Australia, que fue algo en lo que me interesó mucho, que me sirvió, ¿no? A futuro, primero a nivel privado y luego después a nivel público, que es como todos los estudiantes en Francia. Para darte una idea, mi primer diploma, ¿no? Que por lo general lo hacen de 2 años, yo lo hice en candidatura libre, o sea, me presenté preparándolo por mi cuenta y hay geografía, historia, matemática, hasta tenés que correr para darte una idea y jugar al ping-pong, porque son destrezas físicas, porque en la cocina tenés que estar así, o sea, hay un ritmo en el que tenés que estar de una forma física, entonces para ellos es importante eso. Eso por el lado de materias, ¿no? Que son un poco raras, pero para darte una idea, el examen teórico también tiene tecnología, costos, o sea, números, y ese es el más básico de nivel. Y en la parte práctica eran 7 horas en las que tenías que hacer 4 productos completamente diferentes. Tenías una profesora que venía y te iba a evaluar y te iba a hacer preguntas sobre toda la parte a nivel de higiene, pero al mismo tiempo tenías que estar cocinando, o sea, para darte una idea de que ya ese nivel, que es el primer diploma, tiene una intensidad, ¿no? Una forma de evaluación con diferentes puntos en los que te observan la forma de trabajar, si trabajas de forma limpia, organizada,
Y eso fue algo que a mí me apasionó completamente. O sea, esa forma de estudio, esa metodología que no tuve, ¿no? En Argentina, me generó a querer seguir estudiando en Francia más, de que estudié 5 años. Y para darte una idea, mi último diploma fueron 2 años de preparación. O sea, que el último examen son 2 días de 10 horas cada día, en el que hay todo un buffet de cosas, de millones de cosas que tenés que preparar, y tenés más de 15 jurados, o sea, 5 que te están evaluando cómo trabajás, 5 que van a probar lo que vos haces, y 5 que observan un buffet de presentación con una temática, para decirte la teoría, ¿no? De ingredientes y demás. Eran 2 horas de examen, solo una materia. O sea, que te preparan a un nivel que es impresionante. Para darte una idea, en los que obtienen eso, el rango de, ¿no? de las personas en Francia que obtienen ese diploma es 30%, el último diploma. Entonces, eso te prepara Muy exigente, después a muy nivel exigente. profesional. Exacto. Y lo mismo, la diferencia que a mí me gustaría aplicar la futura acá en Australia, es que el estudiante empieza a trabajar, trabaja 3 semanas, ¿no? En un establecimiento, y una semana va a la escuela. Entonces ya empiezan a estar adentro de lo que es una cocina, a entender el conocimiento, a saber cómo funciona. Y claro, es por eso que a los 18 años, si empezaron a estudiar a los 14, y ya tienen una trayectoria, o 19 años, y puede ser tranquilamente chef a los 22, para darte una idea, a diferencia de otros países, ¿no? Porque la persona ya tiene esa práctica, que en otros países tenés que estudiar primero para luego ir a la práctica. Entonces eso es un punto muy importante. Una pregunta que me surge, perdona, ¿eh? ¿Tú crees que para ser un buen chef o una buena chef hace falta algo más que tener, vamos a llamar, técnica, conocimientos? ¿Hace falta algo más personal? Porque me estás Sí, trasladando que hay un procedimiento, hay una exigencia, hay una disciplina. No sé si podías compartir un poco, que creo que es muy interesante este tema. sí, bueno, a ver, hay mucho estrés. Un estrés en el que se genera, depende del establecimiento, ahora hay un poco menos y demás, pero hay un desarrollo personal en el que yo fui transformándome, tuve muchos burnout, o sea, para darte una idea, o sea, de eso, ¿no? Esas situaciones de estrés, obviamente no es todo color de rosas, pasamos siempre por diferentes momentos, en lo que a mí trabajar, bueno, con yoga, con técnicas espirituales, a mí me generó un desarrollo personal y espiritual que me permite a mí tener herramientas en las que me manejo diferente ahora. Entonces, si un chef, obviamente que ahora no va a venir a gritarme ninguno, pero bueno, hay gente, ¿no? Si algún chef empieza a gritar, y bueno, yo observo la situación, en el que no la tomo personal ahora. Y eso genera una diferencia. Creo que tener herramientas así en este ámbito te permite posicionarte diferente y poder transmitir eso también, ¿no? Ahora, a mí como profesora, poder transmitir eso a los estudiantes, porque uno eh, creo que hay que observarlo a nivel global, ¿no? Todo el mundo se estresa, ¿no? En el trabajo y demás. También hay cosas que tenemos uno que desarrollar a nivel de, ¿no? La alimentación, porque obviamente trabajamos muchas horas, entonces comer bien, hacer actividad física, las posturas, hay mucho para aprender fuera de lo que es solo ser, ¿no? Hacer buenas recetas o tener buenas manos o cocinar bien. A nivel de la organización, eso creo que uno lo va aprendiendo de acuerdo a los establecimientos. Hay muchos establecimientos, lo que yo observo es que hay un estrés que se genera porque no hay una organización, no hay un trabajo previo en el que permite, ¿no? Ahorrar tiempo, mismo a nivel de desperdicio. Bueno, si vamos a ese nivel en el que yo observé en trabajos, ¿no? En el que había desperdicio por no haber un estudio. Entonces, siendo una persona que está encargada de un espacio, tiene que saber muchísimas cosas. Bueno, a nivel de liderazgo, entonces hay mucho para hacer en eso, y es súper interesante porque después uno puede transmitir eso y lo ve reflejado también en su equipo de trabajo. Y Yasmín, ¿tú puedes compartir un poco ahora tu labor actual de docente? ¿Dónde estás? ¿Qué haces? Realmente, ¿qué es lo que estás transmitiendo? Que veo que es algo más que la técnica.
¿Puedes compartir un poco? Sí, ahora, bueno, hace 3 años que empecé a dar clases de pastelería en Ujú. Australia. Era algo, bueno, algo que me gustaba y al principio fue para adultos, adultos, niños, y después empecé a nivel de chef, que hagan pastelería. Y claro, la forma en la que yo transmito es eso, ¿no? El conectar con, ok, de dónde viene el producto, cómo se hace o cómo se puede hacer esto, pero por qué también. Entonces se genera una interacción durante la clase que no es solo, bueno, hagamos esta receta y ya está, ¿no? La persona puede entender un poco más de lo que hay detrás. Actualmente ahora me recibí para poder dar clases acá, más a nivel de certificados, o sea, diplomas. Ahora estoy enseñando como el certificado 4, que es el último de pastelería acá, eh, que me permite entender un poquito más el nivel de estudios en pastelería de acá, y también la forma en la que los estudiantes puedan hacer, porque esto es algo manual. Más veces lo hacen, mejor les Claro. va a salir. No es algo, te puedo mostrar el video, pero si después la gente no practica, es muy difícil. Esto es Entonces, como el deporte, hay que entrenar, ¿no, Yasmín? exacto, sí, sí. Algunos dicen, ay, ¿por qué te sale tan fácil? Y porque hace un par de añitos que lo vengo haciendo. O sea, no es que así de la primera vez te va a salir perfecto. Entonces, eso también, poder transmitir eso a los estudiantes, el, el poder enseñarles todo esto, ¿no? Que es una carrera hermosa, porque, bueno, a mí ahora me pasa que tengo que estar frente a una computadora más, ¿no? Siendo profesora y demás, se me hace eterno. O sea, no puedo porque yo tengo, o sea, no puedo estar, se dice algo, o sea, necesito estar en movimiento al hecho de la cocina, ¿no? Entonces el hecho de que podemos estar en movimiento y conectando y creando, ¿no? La creación en todo lo que es este rubro es precioso, de poder crear, poder diseñar nuevas cosas, poder transmitir. Entonces, poner esos valores y también se desarrolla algo que es la confianza en sí mismo. Yo lo observo mucho, que a través de la cocina bueno, tengo estudiantes de los que son asiáticos y tienen esa cultura en la que no, uno es un poquito más tímido, más cerrado, y empiezan, ¿no? A conectar con eso, a desarrollar y ver, uy, lo puedo hacer, ¿no? Y es esa, empezar a tener esa confianza en sí mismo de lo que uno es capaz. Y mismo también, bueno, tengo que hablar con, ¿no? Con alguien, entonces le tengo que dar órdenes, ¿no? Pequeñas órdenes a alguien que trabaja conmigo, entonces se genera esa confianza en uno. Hay muchas cosas así que se desarrollan a través de la cocina, que yo trato, ¿no? De ir poniendo como esa semillita a los estudiantes y ver el progreso de alguien que es tímido, cómo empieza, ¿no? A tener confianza gracias a que empieza a hacer cosas y a creer en que uno puede llegar a lograr eso. Qué bueno. Y tú, Yasmín, cómo te mantienes, vamos a llamar, inspirada, con esa capacidad de creatividad en tu trabajo diario, tanto como docente como creadora de la pastelería? Mira, tengo suerte, tengo una imaginación bastante grande. A ver, creo que no, muchas veces, creo que una vez que decís no tengo ideas y viene también de cómo estás a nivel emocional, obviamente. Creo que por eso te digo que el hecho de te genera el haber viajado, uno aprende muchísimas cosas de diferentes sabores, de diferentes técnicas, eso te amplía, ¿no? Un poco la visión a nivel general, eso también ayuda el hecho de haber estudiado con diferentes profesores, diferentes referentes también. Y uno después, a lo largo después de que era muy gracioso, uno de mis chefs me decía, a los 30 ya vas a ver, comienzas a tener, después de 10 años de carrera, ya vas a empezar como a ver un cambio. Y sí, se nota el cambio, en el que uno después empieza a crear una identidad de lo que a uno le gusta, de lo que a uno cree que no, que le va a gustar a la persona de acuerdo a tus sabores, a lo que aprendiste, al feedback que tuviste de la gente. Entonces, vienen ideas. A ver, también hay mucho de generar la memoria de sabores que tuviste, porque eso es lo lindo, de poder transmitir, que alguien se acuerda
Tengo un amigo que se acuerda de un postre que le hice a sus 18 años, o sea, hace como 13 años y se acuerda de ese postre. Yo ni me acuerdo qué hice. Yo no me acuerdo. Él sí se acuerda, pero yo no me acuerdo. Y genera esa memoria, y eso que es a través de la comida, uno puede transmitir esas memorias. El otro día sí, había la hija de una amiga mía probó, bueno, un producto que yo había hecho y eran las mejores que comió en su vida. Y me lo dijo así, y digo, wow, y yo sé que esa nena de 12 años le va a quedar esa memoria de ese momento con su familia que estaban comiendo eso, y le va a quedar, porque eso es lo lindo. Entonces después uno tiene memorias de infancia o de viajes y extraña. A mí me pasa eso. Extraño, quiero comer tal cosa, que extraño un sabor y digo, bueno, hablo con mi pareja, que trabajamos juntos y bueno, vamos a hacer tal cosa, ¿no? Ahí empiezan a surgir. Y es el hablar, bueno, hacemos esto, uy, mejor esto, cambiamos tal cosa y... Pero viene de eso, de creo que de viajes, de memorias, de cosas que uno quiere hacer, también un poco hay que adaptarse. En Australia hay que darle un twist, ¿no? A lo que nosotros transmitimos, porque tienen otros sabores, entonces eso también, ir adaptando de acuerdo a lo que al cliente le gusta y a lo que a uno le gusta también. Hay cosas que no voy a hacer nunca, y, ¿no? Porque hay también una, no, esto no hacemos, ¿no? Es, depende de lo que, la identidad de uno, creo. Claro, porque tú has notado diferencias, o sea, preferencias entre los comensales en Australia, australianos, en comparación con otros de otros países, sea Argentina, Sí. Francia. ¿Has notado esas diferencias? Sí. Sí, completamente. A nivel, a ver, el concepto, ¿no? De pasteles y demás en Argentina es el dulce de leche, o sea, el chocolate, esto así, digamos, porciones grandes. A mí me generó que cuando empecé a estudiar en Francia, claro, empecé a trabajar mi paladar a reducir el azúcar, pero inconsciente, porque allá es mucho menos, el contenido de azúcar en los postres es menor que en Argentina. Al principio los postres que yo hacía eran muy, muy dulces, de acuerdo a lo que uno, ¿no? Tiene. Y después empezar a desarrollar lo que ahora hay veces que vuelvo a Argentina y hay ciertas cosas que me parecen súper dulces y no las puedo comer, igual que acá. Pero porque uno trabaja el paladar se trabaja. Entonces, de a poco, a fuerza de ir probando diferentes cosas, uno... y eso es interesante, pero después también uno tiene que adaptar un poquito a hacer ciertas cosas que al público le gusten y después ir explicándole, educándolo, por qué hacemos esto, ¿no? Y ahí es cuando se genera ese intercambio con el cliente, que lleva más tiempo, ¿no? Obviamente, estar en otro país es un trabajito de hormiga, pero después genera sus frutos, digamos. ¿Tú podrías compartir, Yasmín, algún consejo, alguna observación para estos aspirantes a chef, pasteleros, que sueñan con alcanzar un nivel de éxito, bueno, que has logrado tú, por ejemplo? ¿Algún consejo? Y que lo hagan, que sigan ese instinto. A ver, creo que... y el hecho de también la motivación, pero también el dar. Eso es algo súper importante. Mi primer trabajo en pastelería, o sea, todas las puertas se me iban cerrando. Me tenía que volver a los 6 meses de Francia. No me podía quedar en Francia estudiando, trabajando. Y yo toqué puertas y pude generar hacer mi primera experiencia en pastelería. Fue yendo más de un mes a tratar de hablar con la dueña antes de ir a trabajar al hotel donde tenía la pasantía, tratar de hablar con ella de cómo podíamos hacer para hacer la pasantía, una segunda pasantía, hasta que la aceptó. Pero ¿qué hice? Tuve que trabajar 3 días siendo camarera, que ella me pagaba ese sueldo, y después tenía acceso a la pastelería 2 días, que era mi premio, ¿no? Entonces, es también el, si uno quiere, es, hay que dar, obviamente, al principio, es un ida y vuelta. Entonces, yo quería ir a trabajar en esa pastelería porque quería saber cómo se hacía un croissant de almendras, que ahí todo empezó, así que quería ir ahí y hice el esfuerzo y es también esfuerzos, obviamente. En este trabajo, sí, uno empieza temprano o trabaja ciertas horas, pero también hay una, hay una felicidad cuando uno crea algo, el estar en ese lugar. Creo que es eso, mantener la motivación, poder preguntar, dar lo mejor de uno.
trabajé gratis también porque quería aprender tal cosa y me fui a trabajar gratis, no contar las horas porque así uno no aprende. O sea, yo trabajaba como estudiante en la pastelería y después a la tarde me quedaba, que ya había hecho más de 8 9 10 horas, y me quedaba porque me habían dejado las puertas a la pastelería, podía usar cualquier ingrediente y entonces ahí era donde yo me entrenaba. Y ahí es cuando uno puede ver la diferencia. No es trabajar en oficina, no son 8 horas, ¿no? A ver, cuando uno empieza tiene que dar más y ahí es cuando uno aprende, ¿no? Hacer preguntas, observar, eh, ser curioso y dar lo mejor de uno. A mí si algo que me diferenció no era por mi idioma, porque yo no hablaba el idioma, siempre eso, de querer dar más, estar siempre predispuesto, dar lo mejor y eso te diferencia a los demás. Y se te abren puertas. Yo nunca tuve problema para encontrar trabajo. Y la verdad que siempre uno da un poquito más, pero después a la larga lo ve, todo eso. Yasmín, es fantástico todos estos valores que estás transmitiendo. Te lo agradezco mucho porque creo que linka mucho con la filosofía del programa. ¿Tú podrías compartirnos un poco en qué proyectos o metas estás ahora para ese futuro en tu carrera culinaria? ¿Puedes compartir un poco? Sí, la verdad que ahora la idea es poder ayudar, guiar a los estudiantes. Así que en este momento estoy armando un proyecto muy lindo en el que estamos creando una empresa para ofrecer a los estudiantes de hotelería, ya sean cocineros o pasteleros, la posibilidad de irse a Francia a hacer una pasantía como yo realicé en su momento. Wow. Y es el, digamos, hacer el puente, ¿no? El puente a los sueños, al poder diferenciarte a futuro, a poder crecer profesionalmente y personalmente también, porque uno se conoce a sí mismo, el hecho de irse al extranjero te abre puertas, ese va a ser el proyecto en el que estamos trabajando para poder acompañar, guiar también porque uno a veces está perdido, 19, 20 años, uno no sabe qué hacer, estudió, pero estás inseguro, a dónde voy, qué hago. Entonces, poder acompañarlos de esa forma, así mismo como continuar formando futuros chefs. Obviamente que mi proyecto sigue intacto, que si tenía 22 años y ya decía que iba a abrir mi escuela, así que va a ser acá, en Australia, crear una escuela con esta metodología, ¿no? Esta metodología diferente, disruptiva, en la que, bueno, el estudiante pueda aprender realmente, entrenarse, crecer profesionalmente. Así que, bueno, estamos, sí, trabajando con eso, porque, bueno, mi pareja también es chef, él es francés. Así que, bueno, estamos creando estas cosas en las que vamos a poder formar a futuros estudiantes con una forma a nivel integral, digamos. No es solo la cocina, sino en poder formar a estudiantes de los que estén parados, ¿no? Con todos sus sentidos. Esa es la idea. De una forma integral, veo, ¿no? Una forma holística. Exacto. Sí, poder transformar un poco y aportar, ¿no? Lo que uno estudió, cómo se formó, poder aportar acá y hacer un cambio, una transformación en la pastelería de Australia. Ese es mi objetivo, poder no transmitir, porque bueno, queda lejos Francia, así que poder ayudar y preparar y transmitir esta cultura, digamos, que también es un mix, porque yo también continúo aportando cosas, ¿no? De Argentina, de Francia, de Italia, es un poco lo que uno, a lo que uno le gusta y lo que quiere transmitir al otro. Muy bien, muy bien. Ese constructo que has hecho a lo largo de la vida está muy fantástico. Yasmín, estamos llegando a la recta final de esta magnífica entrevista y a mí me gustaría, si hay alguna cosa, algún tema, porque hay muchos temas que me hubiera gustado hablar más contigo, pero el tiempo es el que es. ¿Alguna cosa que te gustaría dejar patente aquí al final de esta entrevista? Yo creo que es importante esto, el cocinar más, digamos, el transmitir, el conectar la pastelería o la cocina.
poder si hay eso ¿no? A mí me gusta mucho conectar con esas recetas que se pierden, entonces si uno tiene en su familia, poder transmitir eso. A mí me gusta mucho ayudar también con los niños, ¿no? A través de la cocina ellos conectan con ellos mismos, también desarrollan la confianza y transmitir eso que es, ¿no? Que a través de la cocina se comparte, así que hay que tratar de que no se pierda eso, ¿no? La cultura de uno. Es magnífico lo que estás comentando. Toda esta entrevista, bueno, yo me he quedado con algunas cosas que francamente, me he quedado con la boca abierta. Has hablado de la concentración a través de todas las técnicas de la conexión que hay, ¿no? Con la pastelería. Has hablado de que existe estrés porque no hay una organización, y eso es lo que tú estás aportando, una estructura, ¿no? Y también la autoconfianza que los estudiantes están descubriendo, ya sea en diferentes culturas, a través de la pastelería, ¿no? Luego me ha gustado mucho todo el tema de los valores, ¿no? El esfuerzo, el picar piedra, ¿no? Entre comillas, para poder o sea, tener una buena actitud frente a todos los retos que se nos presentan a todos, ¿no? Yo creo que tú eres una chef de pastelería, pero yo creo que eres una chef de vida. Muchísimas gracias. Sí, gracias, Rafa. Yasmín Maestre, muchísimas gracias y te auguro muchísimos éxitos en tu nuevo proyecto, que espero que tengamos un poco más de comunicación y lo podamos transmitir a todos cuando lo tengas ya 100%. Exacto. Sí, perfecto. Gracias desde Australia. Gracias. Hasta la próxima. Adiós. Adiós. Gracias. Chao, chao.